vamos a orar y vamos a entregarle al Señor. Tengo tanto para dar en este momento y quiero compartir con ustedes esta palabra y estoy seguro que va a bendecir tu vida. Estuve trabajando mucho por él, ¿verdad? Tratando de ajustar al tiempo, y es mi oración que verdaderamente Dios bendiga tu vida y la mía. Levante su mano, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, dígale al Señor en esta mañana: yo me rindo, Señor, ante los preceptos de tu palabra. Yo me rindo, Señor, ante la hermosura de tu santidad. Yo me rindo, Señor, ante la voz de tu Espíritu Santo, que me enseña, que me aconseja, que me guía a toda verdad. Háblame, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y dale un aplauso al Señor. No te sientes todavía. Pónganme ya, por favor. Digan conmigo: Dios es bueno. Bien fuerte. Dios es. Allá arriba a lo mejor tienen más pila. Digan bien fuerte. No tienen tanta pila a veces. Acá abajo tienen más pila. A ver, digan. Dale un aplauso fuerte al Señor. Leemos juntos, amén. Digan conmigo, Romanos, acá están Romanos 8. Y sabemos todos juntos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Un aplauso fuerte al Señor. Si Él dio a su Hijo por vos, ¿cómo no va a darnos en Él todas las cosas? Tomen asiento, por favor. Gracias por este tiempo. Hermanos, una de las cosas que de repente yo me pregunto, y me pregunté sobre todo, ¿qué pasa cuando de repente lo que a mí me ocurre o lo que está pasando en mi vida choca con lo que yo creo? ¿Te pasó alguna vez eso? Vamos a ver, levanten la mano los valientes que digan: sí, a mí me pasó. Cuando en el año 1984 yo le perdí a mi mamá, tenía 49 años. Y en una forma galopante le tomó una enfermedad que le llevó en 6 meses. Y yo me enojé con Dios. Me molesté con Él. Porque se oró por ella, se clamó por ella, buscamos su rostro y Dios no nos respondió como nosotros queríamos. Y confieso, me enojé con Dios. Me sirvió mucho el libro del doctor Dobson, Enojado con Dios, ¿verdad? Les recomiendo que lean de repente ese libro. Acérquense a la librería. Después mi comisión, Mirta, amén. Bueno, pero... Y muchas veces te pasó también que oraste y Dios te respondió, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo estaba con unos diagnósticos no tan favorables. Nuestro círculo de oración, sabían. Y luchamos un año en oración con ese círculo. Y yo luchaba contra esos diagnósticos. Y yo le pedía 2 cosas a Dios: que esos diagnósticos
no fueran real, o sea, que se eliminaran. Eran reales porque me hice los estudios en 5 lugares y los 5 lugares me salía lo mismo. Y le pedí a Dios otra cosa más, que yo no quería operarme. Dios me respondió lo primero y me dio la sanidad. Hasta que de repente el doctor mira el diagnóstico y me dice, no sé qué pasó, pero aquí ya no hay nada. Y yo le dije, doctor, eso se llama milagro. Y él me dice, y ha de llamarse así en serio, me dice, ¿verdad? Un doctor, aquí le estoy hablando del Señor. Y me dice, vamos a seguir luchando para que no te operes. Vino el pastor Carlos Díaz, ¿cuántos se acuerdan de él? Vamos a ministrar juntos en estos días en Pedro Juan Caballero, en un congreso. Y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero mi milagro en este congreso, en estos días. Yo no quiero operarme, Señor. No quiero pasar por eso. Y oraba. ¿Y saben qué, hermanos? Dios no me respondió. Me tuvo que operar. Lo que te quiero decir es que hay veces que Dios te responde y hay veces que Dios no te responde. ¿Sí o no, iglesia? ¿Cómo nos encaramos eso? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando de repente mi vida choca con lo que yo creo? ¿Por qué Dios no siempre responde a mis peticiones? Y de repente no me gusta esta expresión, todas las cosas ayudan a bien, porque pensamos que esas todas las cosas son solamente cosas buenas, o cosas que a nosotros nos gustan, o cosas que nosotros pedimos. Y nos cuesta muchas veces entender que aún las cosas adversas ayudan para bien. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces eso es lo que en esta mañana quiero encarar con la ayuda de nuestro Dios. O sea que Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Él me ayuda o cuando Él no me ayuda. Y aunque vos no creas, Él te sigue ayudando cuando crees que Él no te está ayudando. Hola, iglesia. ¿No le gustó eso, verdad? Digan conmigo, Dios siempre me ayuda. Aunque yo creo que Él no me está ayudando. ¿Por qué queremos? ¿Qué es lo que queremos? Queremos digitar la voluntad de Dios. Y Él siempre será soberano. Él siempre va a hacer lo que Él quiera. Ahora, muchos creen que por ese motivo Dios no es bueno. Y muchos cometen el error que yo cometí, de enojarse con Dios. Después tuve que ir a pedirle perdón al Señor. Mi mamá falleció en el mes de agosto y en el mes de septiembre fue la primera vez que vino el pastor Carlos Anacondia frente al Botánico, año 85, en un lugar llamado Galaxia o Galaxy, en un tinglado. Y ahí nosotros nos fuimos. Ahí recibimos el bautismo del Espíritu Santo y ahí me di cuenta de muchas cosas. Y tuve que pedirle perdón al Señor, porque yo pensaba que Él no era bueno porque no escuchó mi oración. Pero levante su mano y diga, Dios siempre es bueno. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo es tu Dios? ¿Él es bueno en todo tiempo? ¿Todo tiempo Él es bueno? Aunque te dé o no te dé lo que le pedís. Dios es bueno. Algunos versículos. La Biblia dice, gustad y ved. Digan conmigo que es bueno Jehová. Diga bien fuerte, es bueno Jehová. Dichoso el hombre, dichosa la mujer que confía en Él. La Biblia dice, alabad a Jehová porque Él es. ¿Qué es Dios? Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. David dice, justo es Jehová en todos sus caminos. ¿Cuántos dicen amén? Él es justo en todos sus caminos. Te guste o no te guste. Él es justo en todos sus caminos. En Él no hay ni un atisbo de injusticia. Él es justo en todos sus caminos. Y Él es misericordioso en todas sus obras. La Biblia dice que tenemos que entrar. Muchos ya entran aquí enojados. Muchos ya entran peleados. No cometa el error de venir hacia la casa de Dios. Decir al que está a tu lado, llega siempre temprano. Amén. Eso es
una señal de respeto a Dios. Y tenemos que entrar por sus puertas con acción de gracias. No pelearnos. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Venir con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Porque Jehová, digan conmigo, es bueno. Para siempre su misericordia. Y su verdad para nuestros hijos, para nuestros nietos, bisnietos, por todas las generaciones. Salmo 86:5, que dice la palabra de Dios: porque tú, Señor, eres bueno. Digan conmigo, eres bueno y perdonador. Otra vez, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Entonces, hermanos, si yo sé que Dios es bueno, estoy en la introducción recién. Si yo sé que Dios es bueno, si yo sé que Dios es misericordioso, si yo sé que Dios es perdonador, si yo sé que Dios es soberano y que Él siempre va a hacer su voluntad, entonces mantén tu confianza, mantén tu fe, aunque de repente no estás viendo respuesta. Mantener tu fe y seguir creyendo. Levante su mano y diga: pase lo que pase. Vamos, iglesia, bien fuerte. Pase lo que pase, yo sigo creyendo. Y dale un aplauso fuerte a Dios. Que el diablo escuche. Que el diablo escuche. Que nosotros seguimos creyendo. Que tu familia vea que vos no bajás los brazos. Que tus hijos contemplen un papá y una mamá llena de temple del Señor. Amén. Seguí creyendo. La Biblia dice en Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La Biblia dice en 1 Juan 4:4, que hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor, digan conmigo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. La Biblia dice en 1 Pedro 2:24 que por sus llagas nosotros somos curados. Pedro, recordando lo que dijo justamente el profeta Isaías: por las llagas del Señor nosotros somos curados. La Biblia dice en Marcos 16:17 y 18, dice que el Señor nos da autoridad sobre toda fuerza del mal. Él nos da autoridad para hablar nuevas lenguas. Él nos da autoridad para hollar serpientes, escorpiones. Él nos da autoridad para poner las manos sobre los enfermos y que sean sanos. Él nos da autoridad. Claro que sí. Amén. La Biblia dice en Romanos 8:11 que ese mismo espíritu que le levantó a Jesucristo de los muertos, ese mismo espíritu que dijo: ya es suficiente que 3 días estés aquí en la tumba, ese mismo espíritu que le levantó, que le vivificó a Jesucristo, ese espíritu vive en vos y en mí, que le tenemos a Jesucristo, y que Él va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Va a entrar su vida, vida en tu matrimonio, vida en tus finanzas, vida, salud en el nombre de Jesús. Seguí creyendo. Ese mismo espíritu mora en vos y en mí. Ese espíritu no tiene el mundo, pero vos y yo tenemos en Jesucristo. Por eso Él es poderoso para vivificar lo que está muerto. En Salmos 9:3 dice que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y si de repente no estás viendo eso, levante su mano y diga: yo seguiré creyendo. Mantén tu proclama, mantén tu confesión, seguí creyendo. Yo estoy seguro, hermanos, que las enfermedades son del diablo. Por eso no vas a encontrar que en el cielo hay enfermedad. Como dice Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital, dice, ¿verdad? Y Pablo reconoce eso. Y miren lo que dijo el gran profeta, el gran apóstol Pablo, el hombre más prominente del Nuevo Testamento. ¿Qué dijo él? Él dijo: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase inmediatamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Qué era ese aguijón? Una enfermedad. Y acá él aclara, y él dice que es un mensajero de Satanás. ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad? Un mensajero de Satanás. Y ahí estaba. Y él luchaba. Algunos creen que él era
terriblemente miope, que él tenía muchos problemas en sus ojos. No se sabe exactamente la enfermedad, pero por otras cosas que él dice, algunos teólogos dicen que lo más probable es que Pablo veía muy mal y en aquel entonces no había ni siquiera lentes. Y él escribía, imagínense que escribió 27 de los 39 libros del Nuevo Testamento, imagínense. ¿Y qué dice la Biblia? Que esa enfermedad era un mensajero de Satanás, pero Dios no le sacaba. Y Dios le decía, no te voy a sacar, para que no te exaltes, para que no se te suba el humo en la cabeza, para que entiendas que mi poder, le dijo Dios, se perfecciona en tu debilidad. Y yo le oro al Señor, le digo, Señor, ayúdame, no quiero comer y no engordar, y no me escucha. Hace no sé cuánto no como dulce de leche, hermano. Y Dios no me escucha. Le digo, déjame a servirte, Señor, y comer y no engordar. Quiero ser así como Pablo, esos que comen y no engordan, hermano. Y hay cosas que de repente Dios no te va a escuchar. O de repente Dios te escucha. Una vez yo estando en Hawái, le conté, perdí $20, se me cayó, pagué indebidamente, me embromaron y me enojé. Entré así en Hawái, me iba a un seminario teológico. ¿Y qué pasó? Ahí había un coche estacionado, yo miré el coche arrancó y debajo del coche había $20. Hay veces que Dios te responde así, ¿sí o no? Hay veces que Dios no te va a responder. Pero siempre, digan conmigo, siempre Dios es bueno. No pierdas tu óptica. No dejes que la amargura entre en tu corazón. Amén. Y el mismo apóstol Pablo, él murió con esa enfermedad. No hay un testimonio. Y él fue llevado al tercer cielo. Él cuenta todo eso en 2 Corintios 12. Pero Dios no le sacó. Amén, yo sigo creyendo. ¿Cuántos dicen amén? Yo sigo creyendo que Dios es mi sanador. Yo sigo creyendo que Dios es tu sanador. En Éxodo 15:26 dice, yo soy Jehová tu sanador. Y seguí creyendo. En Mateo 5:45 dice la Biblia que Dios saca su sol sobre buenos y malos y envía su lluvia sobre justos e injustos. Y a veces nos van a tocar días de sol, otros días de lluvia. Pero soportá, no seas un hijo malcriado que solamente quiere lo que pide. Es para que vos y yo nos centremos de que siempre vamos a depender del Señor. Y Él siempre lo sabe todo. ¿Cuántos dicen amén? Él siempre sabe todo. Y si hay algo que de repente no está saliendo, seguí orando, seguí clamando. Y decirle siempre, como al Señor Jesús, que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. El Señor no le respondió esa oración a Jesucristo. Él oraba, él decía, Señor, por favor, si es posible, no hay otra forma de salvarle a Tito que no sea bebiendo esta copa, muriéndome, así. Y el Señor no le respondió, aunque 3 veces se fue y le clamó. Porque por encima de todo está la voluntad soberana de nuestro Dios, pero Él sigue siendo bueno. Entonces, vos y yo tenemos que proclamar eso. Ahora la pregunta es, ¿qué yo hago bíblicamente y por qué leímos? Y voy a ir rápidamente. ¿Qué pasa cuando lo que yo creo o que de repente me pasa una situación, viene y choca con la palabra? Y ahí yo estoy orando y no me está saliendo y no me está pasando y estoy trancado. ¿Qué pasa cuando de repente eso viene a chocar con lo que yo creo? En primer lugar, vamos a lo que le hemos leído. Ahora entramos en Romanos 8. En primer lugar, remitite a lo que sabes, no a lo que sentís. Digan conmigo, voy a remitirme, voy a moverme en lo que yo sé, no en lo que siento. Pablo dice, y sabemos, eso es clave. ¿Por qué el diablo no quiere que vos estudies la Biblia? ¿Por qué te entra el pereza.com para no venir a la escuela de líderes?
¿Por qué te cuesta tanto despertarte y leer la palabra del Señor? Y tu guía al conquistador está ya en el mes de febrero, ya se quedó a lo mejor. Porque el diablo no quiere que vos sepas la palabra. Y él te pone un espíritu de sopor, un espíritu de caigüe, un espíritu de aburrimiento para que no sepas. Porque él sabe que la clave está en que vos sepas la palabra de Dios. Aquel macumbero me dijo a mí: pastor, una pregunta, ¿por qué ustedes que conocen la palabra, por qué no hacen? Ahí un face to face, cara a cara estábamos hablando. Si ustedes tienen la palabra, ¿por qué no hacen? Buena pregunta, ¿verdad? Porque por más macumbero que sea, tenía razón. El saber es tan importante. Entonces, cuando yo priorizo lo que siento, es porque no sé. El que le rinde culto a lo que siente, el que le rinde culto a lo que le parece, es porque en el fondo es una persona que no sabe los principios de la palabra del Señor. Por eso dice: y sabemos que a los que aman a Dios. La palabra saber viene del griego eido, que quiere decir estar al tanto. La palabra eido quiere decir yo tengo en cuenta. Esto es algo conocido para mí. La palabra eido quiere decir yo lo percibo, yo veo sin dudar. ¿Cuántos dicen amén? Yo cuento, yo entiendo esto. Que Dios es siempre bueno, yo sé eso. Yo me aferro a eso. Porque yo le amo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si yo le amo a Dios, yo voy a ser un apasionado por su palabra. Yo no creo que una persona es salva si no es capaz de dedicarle un tiempo a la palabra de Dios. No le ama, no es del Señor. Disculpen, pero el que le ama a Dios quiere leer su palabra. Al que le ama a Dios no es un esfuerzo irse a su célula. El que le ama a Dios busca cualquier oportunidad para crecer espiritualmente. Y ordena todo su gallinero para estudiar la palabra del Señor. Romanos 10:17 dice la Biblia: así que la fe es por el oír. Yo no me muevo por lo que siento, es por lo que oí de Dios, por lo que yo sé de Dios. Entonces, aunque de repente yo estoy orando y no está pasando lo que yo estoy pidiendo, yo no me muevo por lo que siento, yo me muevo por lo que sé en Dios y por lo que es Dios. En segundo lugar, ¿qué nos enseña el apóstol Pablo? Nos enseña a aceptar el propósito transformacional de Dios en todo lo que me sucede. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo lo que me está pasando hay un propósito de Dios en transformarme. Si yo de repente no estoy pasando eso, o si Dios está permitiendo que yo pase eso, es porque hay un propósito de transformarme. Amén. Dice la Biblia: a los que antes conoció, los predestinó. Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que vos y yo seamos transformados. Y para que verdaderamente seamos a la imagen de su Hijo. Él quiere hacer esto. Miren lo que quiere decir la palabra transformado. Nos predestinó. ¿Para qué es? Él limitó todo de antemano hasta aquí nomás. Es decir, Él ordena, Él establece. Entonces, Él lo que quiere hacer es llevarnos a ese nivel transformacional. Porque de repente, si estamos ahí muy comoditos, no nos transformamos, hermanos. Y nadie distingue si uno es de Dios o uno es del mundo. Y Dios dice: no, yo te quiero transformar. ¿Por qué? Porque yo quiero de que vos seas a mi imagen, a la imagen del Hijo. Que vos seas una Biblia abierta, donde vos te vayas, la gente pueda leer. Eso dijo el apóstol Pablo: ustedes son cartas vivientes. Hay gente que no va a leer otra Biblia más que tu vida, más que mi vida. Entonces, vos y yo tenemos que entender eso. Y de repente, ahí estamos siempre moviéndonos en el mundo, en el ámbito natural. Y cuando nos pasa algo, eso nos obliga un poquitito a meternos en el ámbito espiritual, transformacional. Vos y yo necesitamos ser transformados. Porque ¿saben qué, hermanos?
La iglesia está llena de religiosos. Y el religioso nunca puede experimentar el mover, el ser transformado a la imagen de Dios. Es uno más del mundo. La gente mira, él negocia como el mundo, él se mueve como el mundo, él farrea como el mundo, él hace lo que el mundo hace. Pero cuando de repente las papas queman, algo tiene que cambiar en nosotros. En tercer lugar, el anhelo de Dios es llevarte a ese nivel. Él quiere justificarte y glorificarte. Imagínate cómo es Dios. ¿Qué quiere hacer Dios? Justificarme y glorificarme. Y a los que les predestinó, a los que les apartó, a los que Dios dijo, estos son mis hijos, que a ellos les llamó. Pero no es solamente para que vos y yo seamos llamados. Miren, también te justifica. Ya vamos a mirar qué quiere decir justificar. También, ¿qué hace? Te glorifica. Si nosotros no pasamos el proceso, si nosotros no entendemos que porque golpeamos la mesa Dios tiene que responder, si nosotros no pasamos esto, no entraremos en ese nivel de gloria. La palabra justificar quiere decir hacer justo e inocente. Dios te mira como si nunca hubieras pecado. En Romanos 5:1 dice que somos justificados, no por nuestras obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Y Dios te mira, me mira, como que nunca hubiéramos pecado. Entonces Dios te justifica. Te coloca en el catálogo, en el grupo de los justos. Y te glorifica. Para que tu vida y vos y yo y todo nuestro ser se mueva en eso, algo en lo que es glorioso. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Por qué lo que queremos parecerle al mundo si tenemos que movernos en ese nivel de gloria? Hoy voy a hablar un poco esta noche de lo que son las contradicciones. Y a veces nosotros no entendemos esto y queremos parecerle al mundo, cuando que lo correcto es que el mundo quiera parecernos a nosotros. Y Dios quiere glorificarte. Dios quiere llenarte de su gloria. Dios quiere que vos y yo nos movamos en ese honor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y ahí pasando, estamos en esa dificultad y ahí le damos la gloria al Señor. Cuarto, yo debo aceptar que pase lo que pase, Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga, Dios está conmigo, amén. Y nadie puede estar en contra de mí. Otra vez, Dios está conmigo y nadie puede estar en contra mía. Así dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por vos, si Dios es por mí, ¿quién puede contra nosotros? Entonces el diablo quiere que reneguemos, que nos pichemos, que nos enojemos, que nos argelemos, que nos amarguemos, que nos deprimamos y que salgamos del nivel de gloria. Porque él sabe que cuando nosotros estamos en el cuerpo y estamos moviéndonos en ese ámbito de gloria, aunque las papas quemen, aunque todo a mi lado sea un poco difícil, pero yo permanezco, él sabe que no me puede tocar. Él no le podía tocar hasta los límites permitidos que Dios le autorizó. Él pudo tocarle a Job. Así también Dios pone los límites. El que no es hijo de Dios no tiene límite. El diablo le toca, le destroza, hace lo que quiere. Pero al hijo de Dios nadie le toca. Entonces yo permanezco allí porque no es mi capricho. Yo entiendo que Dios es bueno, pase lo que pase. Y yo ahí estoy. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que estar con Él. Aunque no entienda. Y no es lo más importante que yo entienda. Lo más importante es que yo me aferre y siga al lado del que todo lo entiende, del que todo lo sabe. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? En contra, la palabra es catacusar, el hacer oposición.
Entonces, vos y yo aceptemos ese propósito, vos y yo aceptemos las adversidades, aceptemos que a pesar de lo que nos pase, Dios va a estar con nosotros. Y por último, vamos a creer. Digan conmigo, yo sigo creyendo. Vamos, iglesia, vamos con ganas. Yo sigo creyendo, yo sigo orando por mi milagro. Yo sigo creyendo que si Dios no fue que si Dios no escatimó dar a su único hijo. Yo le hice una pregunta el viernes en mi clase de Caminando con Dios. Le pregunté a uno de los alumnos, a una de las alumnas, ¿vos darías a tu hijo? No, jamás, pastor. Y Dios no escatimó su hijo por amor a vos. Y miren la pregunta que hace el apóstol Pablo. El que tenía, vamos a llamarle, una tremenda miopía. El que tenía un aguijón en la carne. Él dice, pase lo que pase. No importa si yo no entiendo. Yo solo sé que si Él estuvo dispuesto a dar a su único hijo por amor a mí, ¿cómo no me va a dar con Él? Y en Él todas las cosas. No escatimó, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? La palabra escatimar es cercenar, disminuir, escasear lo que se ha de dar o hacer, acortándolo todo lo posible. Él cercenó su voluntad. Él cercenó su amistad eterna con Jesucristo ahí al lado. Él todo no escatimó para darnos a su Hijo. Viciar, adulterar, depravar. Él sentió las palabras de los escritos torciéndolos e interpretándolos maliciosamente. No lo hagamos eso en el nombre de Jesús. Y por último, hermanos, no me salió mi conclusión, pero yo quiero que en esta mañana vos y yo entendamos algo. Y hago una pregunta. ¿Seremos suficientemente maduros como para ver el amor de Dios en el dolor? Dejo la pregunta en tu campo. ¿Por qué pensamos que si Dios es bueno, o no nos da todo lo que nosotros queremos, entonces Él no me escucha? ¿Te preguntaste alguna vez, por qué Dios no me escuchas? ¿Cuántos dijeron eso? Yo levanto mis dos manos. Pero ¿no será que te está hablando y quiere que escuche su voluntad y no la tuya? Hoy nosotros somos llamados para aprender a ver que las adversidades o las victorias siempre serán canales de bendición de nuestro Dios. Levante su mano y diga, sí, Señor. Las adversidades o aún las victorias siempre serán un canal de bendición para mi vida. Amén. Sigue creyendo. Mantén tu confesión. Mantén tu confesión. Y si Dios te dice, bástate mi gracia, bástate la gracia de Dios. Su gracia es más que suficiente para mí. En Job 1:20, este hombre pasó lo que vos y yo no sé si nos animaríamos a pasar. Perdió todas sus haciendas. Mi cálculo era que él tenía más o menos
Hice ese cálculo allá por el año 1995, que lo que Job perdió era aproximadamente casi 10 millones de dólares en lo que contaba, matemáticamente hablando. Pero eso no era todo, porque uno puede decir, lo económico se puede recuperar, ¿sí o no? Pero se le murieron 10 hijos, hermanos. Y le quedó vivo solamente una esposa que no tenía el temor de Dios. Y le dijo, maldecile a Dios y morite, porque también eran sus hijos. A lo mejor era el lenguaje de su dolor. Eran 10 cajones, imagínense, hermanos, ver 10 cajones. Entonces Job se levantó, dice en Job 1:20 al 22. Digan conmigo, yo me voy a levantar en mi dolor. Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró y adoró. ¿Qué hay que hacer? Digan conmigo, postrarnos y adorar. Y él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Si Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Digan conmigo, si Dios da, vamos iglesia, bien fuerte, si Dios da, si Dios quita, sea su nombre bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hoy descansa en el poder de Dios. Él sabe todas las cosas. Él tiene el control. Y no exijas que sea hecho tu capricho. Hoy yo vamos a decirle, Señor, que sea hecha siempre tu voluntad en mi vida. Cierra un ratito tus ojos. En esta mañana es el momento de dejar de ser religiosos y que verdaderamente le entregues tu corazón al Señor. A los que están ahí de repente conectados en las redes sociales, esta es una mañana de victoria y de bendición para tu vida. Como estaba predicando el viernes, Dios te da otra vez una oportunidad. Otra vez Dios te vuelve a visitar. Otra vez Dios te vuelve a hablar. Dale tu corazón al Señor. Dale tu vida a Jesucristo. Hoy es la mañana de victoria.